Las enseñanzas pasadas de un miércoles, pues Yair nos habló acerca del Padre, ¿verdad? Del Padre Celestial. Pero ahora yo quiero hablarles acerca de hijos que somos hacia el Padre Celestial. Pero antes de empezar, quiero pedirle a Dios por esta enseñanza. Así es que inclina tu rostro. Señor, pongo en tus manos esta enseñanza, pongo en tus manos, Dios, cada una de las palabras que salgan de mi boca. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe, que tu Espíritu Santo, Señor, ponga en mis pensamientos lo que tú quieres que hable, que tu Espíritu Santo, Señor, ponga en mis labios las palabras adecuadas, que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros corazones y pueda hacer, Señor, en cada uno de nosotros lo que tú quieres que haga esa palabra que tú tienes para esta tarde. Yo te doy las gracias por ello, Dios, y en el nombre de Jesús recibe la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén. Yo le puse esta enseñanza, si ustedes ven ahí, hay mucho viento aquí, viviendo como hijos de luz o como hijos de Dios, porque Dios es luz, ¿verdad? Entonces nos vamos a basar en Efesios 4, 17 al 32. Pero antes de empezar, te quería platicar una anécdota que no recuerdo si ya algún día se las platiqué, y se relaciona mucho precisamente cómo vivimos cada uno de nosotros como cristianos, cómo vivimos, no aquí adentro, porque aquí adentro a veces venimos con un gozo y decimos, ¿cómo están? ¿Están bien? Ay, sonrían porque se ven muy felices y contentos, pero pues en casa quién sabe cómo estamos viviendo, ¿verdad? En casa a veces no tenemos ese gozo o esa alegría, o muchas veces venimos y ahí en casa tuvimos unas circunstancias, tuvimos problemas, tuvimos aún por alguna rencilla, cualquier cosa, y venimos aquí en este lugar y podemos poner una cara alegre, ¿verdad? Podemos poner una cara como que no ha pasado nada. Entonces, esta anécdota habla de un pastor, de un predicador, que llegó a una área de por ahí de Houston, y este predicador era nuevo. Entonces, un día quiso ir al centro, tomó un autobús y le pagó ahí al chofer y con un cierto billete, y entonces el chofer le regresa el cambio, pero le regresa más de lo normal. Entonces, pues tú sabes que cuando te dan más de lo normal empiezas a luchar en tu mente, ¿verdad? Y este predicador empezó a luchar en sus pensamientos. Se sentó ahí en la parte trasera del autobús y estaba pensando, porque le habían dado $1 de más, y estaba pensando, dice, bueno, pues probablemente no se vayan a dar cuenta. Además, pues estos autobuses pues ganan tanto dinero que pues qué cuentas se pueden dar de $1. No creo que se vaya a dar cuenta. Y ahí sentado estuvo luchando en su mente, y ya que llegó a la estación a la que debía llegar, se levanta, pero algo dentro de sí, que sabemos muy bien que a veces el Espíritu Santo nos redarguye de algunas cosas que hacemos, muy dentro de sí, él dijo, no, mejor le voy a regresar el $1. Entonces llega con el hombre el chofer, le regresa el $1 y le dice, mire, me entregó cambio de más. Entonces el chofer le dice, qué bueno que me lo regresó. Dice, porque yo me había alejado de las cosas de Dios, y yo sé que usted es un predicador que acaba de llegar, y lo estaba valorando a ver cómo actuaba al darle yo $1 de más, a ver si me lo regresaba o no me lo regresaba. Pero con esto puedo pensar que voy a volver a los caminos del Señor, ¿verdad? Porque todavía hay gente correcta, hay gente recta, hay gente de integridad. Entonces, nosotros, mis hermanos, ¿cómo vivimos? ¿Por qué? Porque fíjate, te voy a explicar una cosa. Cada uno de nosotros, la Biblia habla que nosotros somos cartas abiertas, ¿cierto o no es cierto? Entonces, como cartas abiertas, somos leídos en todas las partes donde caminamos y donde andamos. Como digo, aquí podemos vivir de una manera diferente a la que nos comportamos, por ejemplo, en alguna escuela los jóvenes, en una oficina los que trabajamos,
en cualquier lugar donde puedas pisar. ¿Cómo te comportas o cómo nos comportamos en otra parte? ¿Cómo nos comportamos en una oficina, por ejemplo, si nos están cobrando de más? O llega el recibo de la luz bien alto y te pones bien enojado y vas ahí a la comisión y le estás reclamando hasta con palabras así medio fuertes a la persona que está ahí, que no tiene nada de culpa, que no tiene nada de culpa, pero ya le estamos reclamando de una manera agresiva. ¿Cómo nos comportamos ante un mesero o una mesera que nos sirvió un alimento que él ni lo preparó? Lo preparó el cocinero y ya le estamos reclamando que ay, tu comida no sirve, a ver si me la das para la otra mucho mejor. Y bueno, ¿cómo nos comportamos en las demás partes? ¿Nos comportamos como hijos de Dios o cómo nos comportamos? Entonces, aquí yo le puse viviendo como hijos de Dios, basándonos precisamente en Efesios 4, 17 al 32. Y dice lo primero, en Efesios 17 al 21, voy a leer ahí. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo está mandando una carta. Yo no sé por qué Pablo está escribiendo esta carta, porque si ustedes se fijan, donde digo y requiero, él está hablando acerca de insistir en que vivan de esa manera. ¿Por qué estuviera insistiendo Pablo? Pablo yo creo que estaba enterado de algo que estaba viviendo la iglesia de los Efesios en ese momento. Entonces dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, los otros gentiles, en otras versiones dice como los mundanos, como las personas que no conocen de Dios. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí yo subrayé varias palabras. Y varias palabras muy importantes. Primero, Pablo está diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Él está diciendo, ¿sabes qué? Ya no camines como caminabas cuando no conocías a Cristo. Ya no vivas y ya no pienses y ya no actúes como cuando no conocías del Señor, porque así viven los gentiles. Así vive la persona que no conoce de Dios. Así viven esas personas que nada más están vagando en sus pensamientos y pensando qué voy a hacer el día de mañana o al ratito. Y hay varias palabras que yo subrayé aquí, y entre ellas, los gentiles viven de una manera, o vivíamos, ¿verdad? Que no es bueno recordar cómo vivíamos antes, o vivíamos de esta manera. Primero, número uno, en la vanidad de su mente. No sé si me puedas poner la que sigue, Rosita. En la vanidad de su mente. Pero yo me puse a buscar e indagar qué es vanidad. Muchas veces hablamos de vanidad, pero ¿qué es vanidad? Fíjate, yo encontré esto. La vanidad en el diccionario dice, orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. ¿Has visto algunas personas? ¿Has visto personas con ese tipo de vanidad? La vanidad viene siendo igual al mismo orgullo. Ahora, pero vamos a seguir viendo la que sigue. ¿Cuáles son los rasgos de esa persona vanidosa? Espero que ninguno de los de aquí tengamos esos rasgos. Fíjate los rasgos de una persona vanidosa, de lo que hablaba Pablo, ¿sí? Porque en todas las épocas ha habido y hay y seguirá habiendo personas vanidosas y orgullosas. Los rasgos de una persona vanidosa. Esto fue lo que encontré. Dice, suelen creer que tienen razón en todas las discusiones que tienen. Son personas que se aferran a sus pensamientos y dicen, así es y así es y así es. A mí no me vas a cambiar mi manera de pensar. Ese es uno de los rasgos. Otro. Es difícil comunicarse con ellos sin fricciones. ¿Por qué?
Por lo mismo de eso que dice arriba, que se aferran a algo, es difícil tener una buena discusión o una buena comunicación con esa persona. ¿Qué más tiene esa persona vanidosa? La mayoría de personas soberbias y vanidosas se expresan de una manera completamente teatral. Uy, 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 se creen los reyes del escenario, ¿sí? Pueden estar en diferentes partes y quieren ser el centro de la atención todo el tiempo. Esa es una persona vanidosa. Quieren ser son los que hablan mucho, no te dejan ni comunicarte, está paz, porque quieren ser el centro de la atención. Y eso también es vanidad. ¿Qué más? Tiende a tratar a los demás para su propio beneficio sin interesarse por ellos como personas. Siempre van a buscar el beneficio propio, no el beneficio de los demás. Si hacen y tratan de buscar algún negocio o cosas de ese tipo, lo que tratan es que tienden a que ellos tengan la mejor ganancia en lugar de las demás personas, ¿sí? Eso también está aquí. Dice, ¿qué más? El mundo de las redes sociales se ha permitido que el vanidoso tenga más recorrido. Wow, a ver cuándo me ponen más likes, ¿verdad? Y se ponen ahí y siempre están, a ver, clic. Y a ver, ¿me sacas una foto echándome la sopa a la boca? A ver, sí, ¡pum! Y le sacan la foto. Y la comida y todo lo que quieran, le sacan fotografías y lo suben al Face a ver si tienen más likes. Eso es vanidad también. Las personas vanidosas suelen ir muy relacionadas con el narcisismo y la megalomanía. Yo dije, caray, no me acordaba que eran estas palabras, están medio raras, ¿verdad? Pero fíjate, megalomanía quiere decir, es un trastorno mental que padece la persona, esa persona vanidosa, que se cree socialmente muy importante, poseedora de enormes riquezas y capaz de hacer grandes cosas. Yo me estaba poniendo en ese lugar en un momento antes de ser cristiano. Y te voy a decir por qué. Porque en esos tiempos, pues ponle que ganara alguna cierta cantidad de dinero como médico. Pero como el hombre era vanidoso y orgulloso, se fue a hacerle los 15 años a la hija a México, ¿verdad? Al Distrito Federal. Consiguió uno de los mejores restaurantes del Distrito Federal, donde llegaban artistas, donde llegaba gente importante. Y ahí le realicé los 15 años a mi hija, aunque me quedé temblando de la bolsa. Pero ¿qué crees? Le realicé los 15 años ahí, porque la vanidad y el orgullo eran más grandes que otra cosa. Porque te quieres hacer sentir, esa persona que tiene esa megalomanía, se siente que tiene mucho. Se cree el más guapo, el más bello o la más bella de todo el mundo, el más atractivo. Sí, fíjate, dice, es poseedora de enorme y se cree que tiene muchas riquezas y capaz de hacer grandes cosas. Así me creía yo en ese tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué es narcisismo? Fíjate, admiración excesiva y exagerada que siente una persona por sí misma. O sea, se admira, qué bonito soy, cómo me quiero. Siempre se están chuleando en el espejo y no paran de estar en el espejo 1 hora, 2 horas, 3 horas ahí. Wow. O sea, metrosexual se llama en el hombre. Se aman a sí mismos, ¿sí? Dice, por su aspecto físico o por sus dotes o cualidades. Uy, qué bueno soy para esto, ¿sí? Qué bueno soy para lo otro. Eso es lo que estaba hablando de vanidad. Pero fíjate, hay otro punto aquí, el que sigue, entenebrecido. Aquí estábamos hablando acerca, en el versículo, precisamente el 17, el 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Fíjate cómo vive la gente que no conoce de Dios. La gente que no conoce de Dios siempre anda en tinieblas y anda en la oscuridad. ¿Cierto o no cierto? Tiene el entendimiento entenebrecido. Yo digo, ¿y por qué a muchos de nosotros como cristianos también a veces tenemos el entendimiento entenebrecido? Se nos oscurece el día, ¿verdad? Tenemos oscuridad. No dejamos que la luz de Cristo brille en nuestras vidas.
Luego dice, el versículo que sigue dice, por la dureza de su corazón. Dureza de corazón es un corazón duro, es un corazón que no quiere nada de Dios. Fíjate, muchos podemos venir a la iglesia, pero muchas veces ya nos hacemos como religiosos. Dime si no es cierto. Venimos por venir. Tenemos años de cristianos, pero todavía tenemos el corazón duro, porque no ponemos atención ni estamos atentos a lo que Dios nos habla. Como que yo le he dicho a mi esposa algunas veces, ya estamos vacunados contra las enseñanzas y contra las predicaciones, ¿sí? Ya no nos hacen efecto, como quien dice. Es como las vacunas que le ponen a los niños, ¿no? La triple, difteria, tosferina, tétanos, pum, se las ponen. Pues les llega la difteria, el tétano, les llega la difteria, les llega el sarampión, lo que sea, y ya no les hace ningún daño. ¿Por qué? Porque ya están vacunados contra esas enfermedades. Así muchas veces puede estar viviendo el cristiano, ya está vacunado contra las mismas enseñanzas. Y salimos y seguimos viviendo de la misma manera que antes, por la dureza del corazón, ¿sí? Lascivia, ahí lo habla también, así viven los gentiles y no debemos de vivir de esa manera. La lascivia, encontré en el diccionario, es un deseo y actividad sexual exagerados, exacerbados. Dice la propensión a los deleites carnales, y dice se trata del deseo sexual o la lujuria sin control. Hay una enfermedad en la medicina que se llama ninfomanía, y lo aplico a esto. No, a todos los ven así casi, o las ven casi desnudas y se las quieren comer. Increíble. Y se la pueden pasar todo el día pensando en esa persona. La vieron medio desnuda y ahí está la mente carnal vagando. O sea, dice la Biblia, pues lleva cautiva tu mente a la obediencia de Cristo simplemente. Y se acabó. Y dice que con avidez, bueno, el versículo se lo voy a leer, lo último, dice, los cuales, el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad por la dureza de su corazón, lógico, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Dice, avidez es un deseo fuerte e intenso de tener, hacer o conseguir algo. Un deseo continuo por más pecado. Estar pecando constantemente. Fíjate mi hermano, el problema está que estoy hablando de esto así viven los gentiles. Ahora, cualquier coincidencia con la vida real en la iglesia, cualquier similitud con la iglesia es pura coincidencia, ¿eh? Pero fíjate, a pesar de eso, aquí no, claro, en esta iglesia no se vive así. En otras iglesias se puede estar viviendo de la misma manera. El cristiano puede estar viviendo de la misma manera que los gentiles. Y eso no está de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Nosotros como cristianos, ¿quiénes ya aceptaron a Cristo como Señor y Salvador? Yo creo que todos somos hijos de Dios. Y estoy hablando porque somos hijos de Dios. O sea, como hijos de Dios somos familia de Dios. Que no debemos de vivir de esa manera. Por eso puede haber personas que dicen, no, para vivir como el hermanito fulano o sutano, mejor no. Porque muchas veces vivimos como si no conociéramos de Dios. Hacemos cosas que no se deben de realizar. El mismo cristiano se corrompe. El mismo cristiano hace tranzas. El mismo cristiano puede caer en mentiras. No, pues fírmale aquí nada más, pues total, pues echa la firma, tú no te fijes en lo que estás haciendo. ¿Dónde está el ser hijos de Dios? El ser hijos de Dios es tener todo el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. Pero ¿por qué como cristianos, como hijos de Dios, como familia de Dios, por qué todavía seguimos viviendo de esa manera? La Biblia dice, la que sigue, por favor. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿quién está en Cristo? Los que no después hablamos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que esas cosas viejas, esas tranzas, esos malos manejos, esas malas cosas que se hacen, ya no se debe de realizar, porque ahora somos nueva criatura, mis hermanos. Eso lo debemos de dejar. La crítica, la murmuración, el chisme, todas esas cosas debemos de irlas dejando y de irlas abandonando poco a poco. Y se puede pues de tajo quitarlas y cortarlas, ¿verdad? Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tú ya eres una nueva criatura, yo ya soy una nueva criatura en el Señor. Todas esas cosas viejas que nosotros vivíamos, que hacíamos, todas esas cosas que los gentiles, y que ahorita lo leímos en los versículos anteriores, se deben de ir quitando de nuestras vidas y las tendremos que ir dejando. Si verdaderamente hemos aprendido así a Dios o las enseñanzas. Dice en Efesios 4:24, a ver si así la puedes poner, así lo puse también. Bueno, porque no puse todos los versículos. Dice Efesios 4:20, dice, mas nosotros, ¿sí? No habéis aprendido así a Cristo. Yo digo, ¿cuántos años muchos tenemos de cristianos? Yo ya voy para 22, creo, 21, 22 años. Otros 10, 5, 9, 4, 3, 2, 1, no sé, 0 fuego. ¿Cuántos años tenemos de cristianos? ¿Y por qué todavía estamos viviendo de esa manera, de esa vieja manera de vivir? Dice, si hemos aprendido a Cristo, si en verdad le hemos oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a esa pasada manera de vivir, esa vieja naturaleza, esos malos deseos, esa vanidad, ese orgullo, esa lascivia, esa concupiscencia, todo eso que teníamos anteriormente, dice, despojaos de ese viejo hombre. Quítense eso, dice Pablo. Yo creo que Pablo estaba viendo una iglesia en los Efesios que todavía luchaba y estaba viviendo en una situación como los gentiles. Por eso yo creo que les estaba hablando eso, porque se estaba viviendo de una manera que no era la correcta. Dice, despojaos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Fíjate, renovaos por el espíritu de vuestra mente. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Hermanos, yo creo que es tiempo, y no más ahorita, es tiempo desde hace años, desde que nos convertimos, de empezar a vivir una nueva manera de vivir. A mí Dios me está hablando, no sé a ti. Pero muchas veces, mis hermanos, nos podemos muchos parar aquí enfrente y hablar, y nos entra, decía mi mamá, te entra por un oído y te sale por el otro. No caminamos de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y por eso muchas veces nos va como en feria. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios al que ama disciplina y lo toma por hijo. ¿Sí? Por eso a veces nos va como en feria. El 25 dice, por lo cual
desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ya no inventes más mentiras. A veces ya hasta las inventamos. Y muchas veces ya hasta nos creemos de las mentiras que decimos. Digo, si Dios muchas veces nos está hablando y nos habla frecuentemente desde aquí, desde el púlpito, nos habla desde cuando leemos su palabra, nos habla a través de las personas que están a nuestro alrededor, ¿por qué muchas veces no oímos la voz de Dios? Y estamos en críticas y en estas mentiras que siempre están dañando al pueblo de Dios. Las mentiras es algo que daña. La mentira es algo que normalmente muchas personas ya hasta se las creen, porque dicen unas mentiras tan verdaderas que se las cree. Y desafortunadamente, para cubrir una mentira tienes que echar otra mentira. Y esa mentira, pues cúbrela con otra mentira. Pero dice la Biblia que un día todas las cosas van a salir a la luz. Y si tú no te has dado cuenta, muchas veces estamos viviendo de una manera a veces no muy buena, pero llega el momento que se descubre todo. Y entonces, ¿cómo vas a cubrir toda esa cadena de mentiras que normalmente podemos estar diciendo? Yo creo que es mejor, dice la Biblia, ahí dice, habla verdad cada uno, habla verdad. Si vas a hacer algo, si vas a entrar a alguna situación, o no sé, a veces entre cristianos hacemos sociedades o los contratamos para que trabajen o algo, pues di la verdad. Es lo mejor que podemos hacer, porque la verdad siempre va a ser verdad, nunca va a ser mentira. La verdad es verdad todo el tiempo. Vamos a seguir con el que sigue. A ver si tienes por favor el versículo 26 y 27, Rosita, por favor. Estos no los puse. Dice, ¿ya los tienen ahí? Bueno, se los voy a leer, yo lo tengo aquí. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Wow. ¿Alguien se ha enojado? Pablo dice, pues no te preocupes, está bien, enójate. Pero fíjate, hay una situación aquí. Nosotros debemos de tomar control de nuestras emociones. No es problema que te enojes con tu hermano, con tu hermana, ahí en tu casa, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. No es problema que te enojes, pero necesitas tomar control de la situación. Dios te ha dado dominio propio, nos ha dado dominio propio para dominar nuestro carácter, para dominar el hombre verde que siempre está dentro de nosotros, para dominar ese, dice el pastor, ese monstruo de Tasmania o Tanzania, ¿cómo se llama? que aflora y sale muchas veces en nuestras vidas. Es decir, Señor, ayúdame a controlar este carácter. Tú me diste dominio propio, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a tomar de ese dominio propio que tú me das para dominar esta agresividad, esta ira, controlar este enojo que yo tengo en este momento. Sí lo podemos. Yo le decía a una persona, no, es que no puedo. Hace unos días tuvo una persona ahí en mi consultorio y decía, es cristiano, no viene aquí, pero dice, es que no puedo, doctor, es que fíjese que hay esto y me gana. Y le digo, ¿sabes qué? Entonces no crees la palabra de Dios. Vas a la iglesia o vas a donde vas, pero no crees la palabra. No, sí la creo. Bueno, si la crees, entonces ¿por qué no la pones en práctica? Si la palabra de Dios dice todo lo puedo en Cristo que te fortalece, es que todo lo puedes en Cristo que Él te fortalece.
¿Por qué? Porque Él te está fortaleciendo. En tu carne tú no puedes hacerlo, pero Él sí te puede dar la fuerza para poder brincar esta situación que estás viviendo. Y muchos dicen, no, pues que no puedo controlar mi carácter. ¿Sabes que sí puedes? Sí puedes controlar tu carácter. Sí puedes controlar tu manera de ser y tu manera de pensar. Simplemente es llenarte de la palabra de Dios. Pablo no está diciendo no te enojes. Dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pues tienes que tratar de sacar ese coraje, esa ira e ir y pedir perdón. Ya si no te quieren perdonar, bueno, es asunto de la otra persona, ya no es tuyo. Ya es asunto de la otra persona. Tú estás pidiendo perdón y tú te vas a quedar tranquilo porque estás pidiendo perdón. Pero sabes, cuando haces eso, te sientes bien. ¿Sí? En la versión internacional dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. ¿Sabes? Por eso le damos cabida al diablo. Si tú vives toda una vida enojado, pues lógico que el diablo va a hacer mella en tu vida. Y dice, pues ya sé cuál es tu talón de Aquiles. Te voy a rascar tantito por aquí y yo sé que te vas a enojar. Sé que te vas a molestar. Entonces, yo no digo que no me enojo, pero fíjate, hay una situación. He tratado de controlar esa situación. ¿Por qué? Porque si no la controlas, el enojo te va a traer problemas en tu mismo cuerpo. Te va a traer problemas físicos, gastritis, úlceras, nervios, insomnios, depresiones, problemas físicos que te va a traer también. Entonces, es mejor que controles esa ira a que al rato también tengas problemas físicos en tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, nunca permitas que esas emociones controlen tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque los miedos, los celos, la ira, el enojo pueden llegar a controlar tu vida. Y muchas veces el enojo, fíjate bien, te voy a decir una cosa, muchas veces el enojo es algo así como tipo manipulación. Hoy, para que no se enoje, le voy a hacer sus chilaquilitos ahorita en la mañana. Si no, se va a enojar, se va a poner como hombre verde. Entonces ya está uno manipulando la situación. Para que no se enoje, le voy a comprar esto, le voy a comprar lo otro. El enojo puede servir como de manipulación también. Para que no se enoje, voy a hacer esto. Pero ya se está manipulando en ese momento la situación. Y la manipulación, pues es pecado. ¿Sí? Entonces, Pablo está diciendo, no dejen que el sol se ponga aún estando enojados. Quiere decir que antes de que se oscurezca, antes de que te vayas a la cama, tienes que pedir perdón e irte a dormir más tranquilo. Que no pasen los días. Pero fíjate, aún cristianos pasan días y días y siguen enojados. Ahí no le hacen caso a Pablo y dicen, yo que se ponga el sol sobre mi enojo, y siguen enojados. O sea, como que transquiversan la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos al versículo 28. Bueno, el versículo 28 de Efesios 4 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sabes? Aquí me está hablando de hacer un cambio, de vida. Si tú estás viviendo de esta manera, bueno, ahora estás en Cristo, ahora tienes que vivir como Cristo te está mandando. Aquí está hablando y dice, el que hurtaba no hurte más. Está hablando probablemente de dinero, o está hablando de robo de alguna situación. Pero yo digo, a veces también como cristianos y como familia,
como esposos, como esposas, como hijos, podemos robarle el gozo a las personas que están alrededor. Nos llaman el robagozo, ¿verdad? Uy, ya me vino a robar el gozo. Porque muchas veces hacemos cosas que no agradan a la persona que está a nuestro alrededor y le podemos robar el gozo. ¿Cómo podemos robarle el gozo? A lo mejor mofándonos de la persona, burlándonos de la persona, de nuestra misma familia. A veces salen palabras de nuestros labios que ni siquiera pensamos que lastimamos, pero sí estamos lastimando. De esa manera podemos robar el gozo, pero aún así, si es económicamente, muchas veces nosotros como cristianos podemos robar a Dios también. Y muchas veces hemos hablado de Malaquías, ¿verdad? Malaquías 3, 8 al 10 está hablando acerca de que robará el hombre a Dios por cuanto me habéis robado, dice, en mis diezmos y en mis ofrendas. Entonces muchas veces nosotros como cristianos también caemos en eso, de hurtar. Así es que, mis hermanos, aquí necesitamos hacer un cambio completamente de vida. Y el versículo 29 dice, ninguna palabra, el 29 por favor, dice, ninguna palabra corrompida, fíjate, salga de vuestra boca. Ya déjate de que traes la última, o de que se me salió la última que traía por ahí. Muchas veces, a lo mejor no son groserías, pero son actitudes. El hermano David Goff una vez nos habló de cuida tus actitudes, porque nuestras mismas actitudes pueden dañar a los que nos rodean, ¿sí? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, que sea algo agradable, que la persona que esté a tu lado esté escuchando. Y no muchas veces que estén saliendo sapos y centellas, o que estén saliendo palabras de agresividad, con ira, con rencor, con coraje. Porque cuando tenemos ira y tenemos coraje, ¿qué crees? Hablamos fuerte. Dime si no es cierto. Nos salen palabras que aunque pensamos que no es grosería, pero esa palabra, si la decimos fuerte, va a dañar a la persona que está a nuestro alrededor. Y eso es lo que debemos de cuidar, aún en la familia. Nosotros somos familia de Dios, pero ahí en nuestras casas, como familia carnal, como familia de sangre, debemos de tener cuidado con esas palabras, porque podemos dañar a nuestros hijos, podemos dañar a nuestra esposa, podemos dañar a los que nos oyen a nuestro alrededor, con esas palabras fuertes y agresivas, ¿sí? Dice, necesitamos hablar palabras de bendición. Pablo, yo creo que estaba hablando de decir, tienes que ser radical. Tienes que ser radical en tu manera de vivir. Muchas veces nos pueden decir, ay, que eres muy, pareces santurrón, ¿no? Pero fíjate, ¿qué preferimos a veces? ¿Estar todavía hablando palabras deshonestas de nuestros labios? ¿O tratar de buscar las palabras adecuadas para poder dar gracia a los que están a nuestro alrededor? Yo siempre he dicho, bueno, necesito conectar mi cerebro antes de hablar, porque la verdad siempre a veces muchas palabras mías han lastimado a mi familia. Y eso es verdad, ¿eh? Sí he lastimado. Pero muchas veces mejor me quedo callado, porque digo, me vayan a salir algunas palabras que voy a lastimar. Entonces, si tú en ese momento tienes agresividad y estás con ira, estás con coraje, mejor guarda silencio. Dice un dicho por ahí que calladito te ves más bonito, ¿verdad? Porque sí podemos lastimar a las personas, podemos herir sus sentimientos, lo más profundo de ellos, ¿sí? Tiene que haber un cambio en nuestras acciones y en nuestra forma de expresarnos todo el tiempo. A lo mejor antes éramos muy groseros, no sé si les he comentado, pero yo antes de ser cristiano, aquí en San Felipe aprendí a decir muchas groserías. Me junté con un compadrito que no les digo el nombre, pero hijo, les decía más groserías que otra cosa.
Y realmente una vez una de mis hijas me dijo: papá, llevas 36 en este tiempecito que llevo aquí. ¡Wow! Pues como me había echado unas chelas en ese momento, pues ¿qué creen? Pues no me interesó. Pero ya cuando me convertí al cristianismo, no se me olvidaron, ya no las digo, se me borraron de la mente. ¿Las oigo? Sí, las oigo. No me espantan porque yo las dije. Pero ¿sabes? No me salen de la boca. Trato de que no me salgan esas palabras, las antiguas. Pero todavía te puedo asegurar que hay cristianos que todavía se les salen palabras así con numeritos, con arañitas, con telarañas y con todo lo demás. Puede haber cristianos que todavía les salgan esas palabras. Digo, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios debemos de estar hablando de diferente manera, con palabras sazonadas, con palabras que den gracia, dice la Biblia, a los oyentes, ¿sí? Así debemos de expresarnos. Jesús dice en Mateo 12, 35, 37, si lo tienes por ahí, Rosita, por favor. Mateo 12, 35 al 37 dice: el hombre bueno, fíjense, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, como diciendo, de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. ¿Qué es lo que más tienes en tu corazón? ¿De qué nos alimentamos más? Muchas veces de eso es lo que vamos a estar sacando de nuestros labios. Si tenemos cosas buenas dentro de nuestro corazón, esas cosas buenas las vamos a sacar. Y las cosas buenas las vas a encontrar solamente aquí en esta palabra de Dios. Es el único lugar donde encuentras las buenas palabras, ¿sí? Pero dice, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Todas las palabras, aunque aquí no se digan, fíjate bien, pero Dios las sabe. ¿A poco crees que van a quedar ahí volando? No. De todas las palabras que salga de nuestros labios, todo lo que digamos, nuestras actitudes, todo lo que lastimemos a las personas de nuestro alrededor, dice la Biblia que por tus palabras serás condenado y serás juzgado también. Así es que, mis hermanos, yo creo que esto nos debe de dar temor para precisamente cambiar nuestra manera de hablar y de expresarnos ante las demás personas. Dice la Biblia que nosotros debemos de considerar a los demás como si nosotros fuéramos también. Entonces, ¿cómo quieres que te traten a ti? Así trata tú a las personas. Porque si sembramos ira, si sembramos coraje, si sembramos agresividad, si sembramos malas palabras, si sembramos que nada más estás como machacando a cada rato, pues ¿qué crees? Algún día lo vamos a cosechar también nosotros. Lo vamos a cosechar algún día, porque eso estamos sembrando. Dice el 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Wow. ¿Sabes que el Espíritu Santo se contrista por a veces llevar una vida como la que viven los gentiles, o la vida que no, de los que viven, de los que no conocen a Dios? Por vivir de esa manera y por todo ese tipo de situaciones, iras, contiendas, disensiones, ¿sí? Fornicaciones, adulterios y todo lo que tú quieras, todos los deseos de la carne, contristamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está dentro de nosotros. A donde nosotros vamos, el Espíritu Santo está ahí. Donde tú camines, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Si tú lo llevas a fornicar, estás llevando al Espíritu Santo de Dios a eso y lo contristas, dice la Biblia. No contristéis, dice, al Espíritu Santo de Dios, y de esa manera lo contristamos.
Lo contristamos diciendo palabras agresivas. Lo contristamos diciendo palabras deshonestas de nuestros labios. Lo contristamos muchas veces igual no haciendo la perfecta voluntad de Dios. De esa manera contristamos al Espíritu Santo de Dios. Aquí me habla de tener una vida de sensibilidad en el Espíritu Santo de Dios. Estar conscientes de que donde tú pongas tus pies, ahí está Dios. De que donde tú vayas, ahí está Dios. Si estás en el Rocodile, ahí está Dios contigo. No creas que no te va a estar viendo, te va a estar viendo. Te podrás esconder en el lugar más recóndito de la tierra, pero dice la Biblia, ahí estoy yo. No podemos huir de la presencia de Dios, mis hermanos. Una vez me dijo por ahí una persona, híjole, es que ahora ya no puedo pecar de a gusto, dice, porque ya sé que Dios está en todas partes. Claro, qué bueno. El Espíritu Santo nos redarguya de lo que estamos haciendo y tratemos de caminar de la mejor manera, ¿sí? La palabra nos enseña claramente que Él está en nosotros. Dice Pablo en 1 Corintios 6:19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, nosotros tenemos un espíritu, pero también el Espíritu de Dios mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios, somos casa, hogar de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a andar caminando como viven los gentiles? Por eso Pablo le está diciendo, no viváis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Le está diciendo, ¿saben qué? Cambien su manera de pensar, cambien su manera de ser, y ahora vamos a tratar de vivir de la mejor manera. Si es que habéis oído y si es que habéis aprendido a Cristo o a Dios. ¿Cuántos años tenemos de cristianos, mis hermanos? Les vuelvo a preguntar. Ahí lo tienes en tu mente. Ahí está en la cabecita, aquí adentro. Necesitamos tener un cambio ya de mentalidad. Jesucristo dijo, si se aman los unos a los otros, entonces serán mis discípulos. O sea que si vivimos de una manera incorrecta y no nos amamos, entonces ya no vamos a ser discípulos del Señor. O somos discípulos, pero discípulos descarriados, ¿verdad? Necesitamos vivir de la manera como Dios nos ha mandado. Por lo tanto, dice, tenemos que procurar no contristar al Espíritu de Dios. Cuando Él nos habla, nosotros debemos escuchar atentamente sus palabras. Cuando Él nos guía, debemos de seguir cuidadosamente la dirección que Él nos da. Y cuando Él nos reprende, simplemente necesitamos obedecer. Amén. Acuérdense que la obediencia en la palabra de Dios es algo primordial, ¿sí? Y vamos a leer los últimos versículos, 31 y 32. Si lo tienes por ahí, Rosita, de Efesios 4, por favor. Efesios 4, 31 y 32. Dice, quítense de vosotros, fíjense, quítense de vosotros. O sea, no dice que les voy a quitar. Dios nos ha dado ese dominio propio para nosotros podernos quitar la amargura. Hay personas que destilan ácido por su cuerpo, de amargos. Es verdad. No te puedes acercar a ellos porque te contagian la amargura. Es más, si sabes que la amargura se contagia, ¿verdad? En Hebreos lo dice. Entonces dice Pablo, quítate ya no seas amargoso. Ya. Quítate toda amargura, quítate el enojo. Dile que está a tu lado, quítate el enojo, quítate la ira ya. Ya es tiempo de que empieces a quitarte esas cosas. Dice, no, tanto trabajo que me ha costado tenerlas, ¿cómo las voy a soltar, verdad? No, pero Pablo está diciendo, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira,
toda gritería y maledicencia y toda malicia. Quiere decir que nosotros tenemos la capacidad. Dios nos ha dado esa fuerza, ese dominio de nuestras propias vidas, de nuestros propios cuerpos, para poder controlar todo esto o quitarlo de nuestras propias vidas. Cuando veíamos el Chavo del 8, decían, respira, que respirara hasta el 10, ¿verdad? Respira hasta el 10, o cuenta hasta el 10, perdón. Cuenta hasta el 10. 1, 2. ¿Por qué? Porque necesitamos quitarnos eso, mis hermanos. Quitarnos toda ira, toda malicia. Dice el 32, por favor. Dice antes, sed benignos unos con otros. ¿Sí? Sed benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Si hay algo de esto en nuestras vidas, podemos correr y pedir perdón, porque sí puede haber. Ahora, si nosotros estamos viviendo o hemos vivido o todavía batallamos y luchamos en este tipo de circunstancias, te voy a leer un versículo, si me lo puedes poner por favor, 1 de Juan 1:9. Y este versículo, me deleito en este versículo, porque todos podemos caer en situaciones, en enojos, en iras, contiendas, ¿sí? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gloria a Dios por ello. Ok, tenemos situaciones difíciles, estamos viviendo todavía como los otros gentiles. Bueno, es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar. Hubo una predicación de un domingo de la hermana Diana, la pastora, que la verdad me quedé muy clavado en esa enseñanza. Si las personas que están a tu alrededor no quieren cambiar, simplemente ámalos y cambia tú. Porque si estamos aferrados a que la persona que está a mi lado, a mi izquierda, derecha, enfrente, atrás, donde sea, que tiene que cambiar, y hasta me enojo, no cambia por nada, mira cómo camina, mira, y siempre enfocados en cómo están viviendo, voy a vivir mi vida amargada. Dice el Señor, amaos los unos a los otros. Sea como sea tu hermano, ámalo, perdónalo, ¿sí? Como familia, como esposos, como hijos, vamos a perdonarnos. Podemos ir delante del Señor, pedirle perdón y sabemos que Él nos va a perdonar. Amén. Mis hermanos, a lo mejor puede ser palabra dura, porque es verdad esto. Muchas veces estamos viviendo como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, pero no hay nada imposible. Para Dios todo es posible, porque Dios nos ha dado ese dominio propio, nos ha dado las fuerzas, nos da la voluntad para poder caminar en la voluntad de Él, no en nuestra voluntad misma. Y Él nos da las fuerzas para que podamos salir adelante. Si hay una prueba en nuestras vidas, Él mismo dice en la Biblia que Él nos va a dar la salida para poder salir. Así es que, mis hermanos, yo les animo a que tengamos un cambio de mentalidad, un cambio en nuestras mentes, que ya no vivamos como esos gentiles, que ahora de aquí en adelante tratemos de caminar en la perfecta voluntad de Dios y conforme a lo que Dios nos está hablando en su palabra. Amén. Ok, vamos a ponernos de pie. Dile que está a tu lado: Dios quiere que madures y que camines en su voluntad. Dios quiere que madures. Dios quiere que maduremos todos. Así es que vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Señor, te damos gracias. Sabemos que esta es palabra tuya, Dios. Tú nos has hablado en esta tarde, en esta noche.
Y te pedimos, oh Dios, que nos dé las fuerzas para poder vivir de acuerdo a tus principios y a tus mandamientos. Sabemos, Señor, que muchas veces podemos tropezar, pero dice tu palabra que muchas veces cae el justo, pero las mismas se va a levantar. Así es que, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos des las fuerzas para seguir adelante, que tu Espíritu Santo nos muestre, nos enseñe tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Y, Señor, queremos vivir de acuerdo a tu mandamiento y a tu principio. Te damos gracias por esta enseñanza. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.